Hoy nos vamos a enfocar en el tema de padres e hijos. Y es un tema que a todos nos compete, porque algunos son padres. Levanten la mano los que son padres, padre, madre, papá, mamá, a ustedes les interesa. Y ahora levanten la mano los jóvenes que todavía están solteros, levanten la mano. Muy bien, ustedes se van a casar y un día van a ser padres, así que también les interesa conocer de lo que voy a hablar en este día. Yo he titulado este mensaje ¿Cómo levantar hijos para Dios? ¿Cuál es el tema en esta noche? Dígale al que está a su lado el tema, dígale, hoy vamos a aprender de cómo levantar hijos para Dios. Y quiero empezar contando una historia. ¿Cuánto les gustan las historias? Y la historia que voy a contar la conozco muy bien porque es la historia de mi propia vida. Yo nací en Colombia, en una región agrícola, en el campo, en una granja. Mis padres fueron campesinos y pues tristemente con mi padre tuve una mala relación toda la vida. Desde que yo tengo uso de razón, yo recuerdo quizás siendo un niño de 3, 4 años, ver a mi padre llegar borracho, violento y maltratar a mi madre, golpearla. Y yo siendo un niño pequeño, indefenso, trataba como podía de que eso no ocurriera. Pero obviamente mi padre era muy fuerte y siempre golpeaba a mi madre. Eso generó en mi corazón un rechazo hacia él y me costaba trabajo relacionarme bien con él. Cuando llegué a la edad de la adolescencia, debido a esa mala relación con mi padre, entré en el mundo de las pandillas. Sí conocemos el término pandillas, aquí en el Perú también hay pandillas. Muchachos que andan en la calle buscando problemas, buscando lo que no se les ha perdido. Y yo entré en una especie de rebeldía contra el mundo, yo me sentía amargado. Y estando en las pandillas, cuando tenía 15 años, un día, otra vez, mi padre llegó un sábado en la noche, un día como hoy, igual, borracho, a golpear a mi madre y la golpeó, le sacó sangre de su nariz. Y yo trataba de detenerlo, no lo haga, no lo haga. Yo ya no era el niño de 4 años. Así que ese día hice algo terrible, de lo cual pues obviamente me arrepentí en su momento. Y fue que al ver que mi padre no reaccionaba, lo enfrenté y lo golpeé. Y ese día la relación con mi papá se rompió de una manera radical. Es decir, si estábamos mal, ese día quedamos peor. La relación se dañó, se rompió la relación entre padres e hijos. Y les he contado esta historia porque en nuestra sociedad actual, en el mundo entero, vive una de las peores crisis debido a la falta de padres. Porque aunque hay hombres que engendran hijos, eso no significa que son padres. Muchos hombres engendran hijos, pero muy pocos son verdaderos padres. Y eso
pone en riesgo a la próxima generación. Creo que la generación próxima está en un profundo riesgo, a menos de que se levante una nueva generación de padres. Y yo vengo hoy de parte de Dios a desafiar a los hombres y mujeres de la iglesia de la Hermosa para que se levanten y salven a la próxima generación. Yo esperé que alguien dijera un amén. Yo vine aquí de parte de Dios para decirle a ustedes, tenemos que salvar a la próxima generación. Dígale al que está a su lado, salvemos la próxima generación. No lo deje dormir en esta noche y dígale, salvemos la próxima generación. Tenemos que salvarla, tenemos que rescatarla. Porque hoy en día, por ejemplo, solo para mencionar algo, hoy en día algunos creen que los 10 mandamientos no son importantes, que la palabra de Dios no es importante. Algunos creen que la Biblia, la palabra de Dios, atenta contra el libre desarrollo de la personalidad. Por eso hay países donde se prohíbe leer la Biblia, donde se prohíbe orar, pero no se prohíbe llevar armas, no se prohíbe consumir ni vender drogas, eso está permitido. Por eso en países como Estados Unidos, donde han prohibido la Biblia, encontramos historias de muchachos que llegan con un arma y matan a sus compañeros. Tenemos que salvar a la próxima generación. Tenemos que salvar a la próxima generación. Hoy en día se prohíbe la Biblia, pero no se prohíbe el sexo libre. No se prohíbe la pornografía. No se prohíben las drogas. Por eso yo vengo hoy para decirles, salvemos la próxima generación. ¿Cuántos quieren salvar la próxima generación? Abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 1 en adelante. Abra su Biblia, o si la tiene en el celular está bien. Y si no trae la Biblia al culto, a la iglesia, ni en el papel ni en el celular, arrepiéntase. Porque ¿cómo vamos a salvar a la próxima generación si no conocemos la palabra de Dios? Si queremos salvar a la próxima generación, tenemos que amar la Biblia, la palabra de Dios. No escuché el amén de la iglesia. Yo dije que si queremos salvar a la próxima generación, tenemos que amar la palabra de Dios. ¿Sí, amén? ¿Tiene la Biblia lista ahí? Porque a veces nos acostumbramos a que nos la coloquen en la pantalla y eso no está del todo bien. Usted tiene que tener su propia Biblia en la mano. La palabra del Señor dice así, lea conmigo en voz fuerte, Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Léalo, ¿para qué? Para que te vaya bien. ¿Y qué más? Y seas de larga vida sobre la tierra. Vamos, anímese, lea el versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos ¿en qué? En disciplina y amonestación del Señor. Amén y amén. ¿Cuántos quieren salvar la próxima generación? A ver, anímese conmigo y diga, yo quiero salvar la próxima generación. Con más alegría, diga, yo puedo salvar la próxima generación.
y con toda la fe del corazón diga: yo voy a salvar la próxima generación. Y dele un aplauso al Señor, que le va a ayudar a salvar la próxima generación. Yo quiero que, basados en estos 4 versículos que hemos leído, esta será la base, aunque usaremos otros, pero esta es la base. Estos 4 versículos nos van a ayudar a responder a la pregunta: ¿qué podemos hacer para salvar la próxima generación? O una pregunta más sencilla: ¿cómo levantar hijos para Dios? Porque yo creo que la iglesia está llamada a levantar hijos para Dios. ¿Cuántos van a levantar hijos para Dios? Los casados, ¿cuántos van a levantar hijos para Dios? Los que están solteros, pero un día se van a casar y van a tener hijos, ¿cuántos van a levantar hijos para Dios? Entonces vamos a aprender cómo hacerlo. Diga con todo el corazón: necesitamos levantar hijos para Dios. No, eso no se lo cree nadie. Dígalo bien animado: necesitamos levantar hijos para Dios. Otra vez. Dale un aplauso al Señor, que nos va a ayudar. Él nos va a ayudar a levantar hijos para Dios. Y yo quiero dejar en su corazón, si usted me lo permite, 3 claves. 3 claves que le van a ayudar a levantar hijos para Dios, que le van a ayudar a salvar la próxima generación. ¿Cuántos quieren conocer esas 3 claves? Espero que las anote, las escriba en algún lugar. En primer lugar, si queremos salvar a la próxima generación, si queremos levantar hijos para Dios, lo primero que necesitamos es entender la verdad de Dios sobre los hijos. Eso es lo primero que tenemos que entender. Por eso un poquito lo regañé en el término de la Biblia, porque si queremos levantar hijos para Dios, tenemos que conocer la Biblia, la palabra de Dios. El problema de esta generación es que le ponen más cuidado a Facebook que a la Biblia. Y yo le doy un consejo: menos Face, más book. Y el que lo entendió, lo entendió. Dígale al vecino: menos Face. Y si de casualidad tiene la Biblia en la mano, dígale: más book. ¿Cómo es? Menos Face, más book. La primera clave es entender la verdad de Dios sobre los hijos. Y este texto que hemos leído empieza con una palabra. Versículo 1. ¿Cuál es la primera palabra del versículo 1? Hijos. Así arranca: hijos. Y pues yo quiero empezar diciendo algunas verdades que la Biblia dice acerca de los hijos. Escriba. En primer lugar, tener hijos es la voluntad de Dios. Porque hoy en día muchos ven los hijos como un estorbo. Hoy en día hay esposos que se casan, hombre y mujer, y quieren tener cualquier cosa menos hijos. Queremos una casa así, un carro así, una vida así. Ay, pero hijos no, qué pereza. Y usted puede ver personas, yo no sé cómo será en el Perú, pero en Colombia hay parejas que no tienen hijos, pero tienen 3 perros, 2 gatos, un ratón, 5 cucarachas, tienen mascotas de todo. Pero hijos
ni siquiera uno. Porque el concepto que tienen en la cabeza es que los hijos son un problema, que los hijos son una carga. De hecho, algunos hoy en día, cuando tienen hijos, lo ven como un accidente. ¡Ay! No nos cuidamos y quedamos embarazados. ¡Qué accidente! No. La Biblia dice desde el libro de Génesis que Dios ordenó a la humanidad: vayan, fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. Así que el matrimonio existe para que hayan hijos. Así que si usted está pensando en casarse, por lo menos levante un hijo para Dios. Yo esperé un amén. Los que están pensando en casarse, levanten por lo menos un hijo para Dios. Levanten hijos para Dios. Y es verdad, hay quienes pueden tener hijos, pero no quieren. Y también conocemos a algunos que quieren, pero no pueden. Yo conozco parejas que llevan años anhelando tener hijos, pero no pueden. Los hijos son una bendición. Cuando uno lee el Génesis, después del diluvio, cuando Noé sale del arca, el Señor le repite a Noé la bendición. ¿Qué le dice? Vaya, fructifíquese, multiplíquese y llene la tierra. Óigame, los hijos no son un problema, los hijos son una bendición. El Salmo 127 dice claramente: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Aquellos que tienen hijos, levanten la voz y griten diciendo: los hijos son una bendición. Si hay alguien al lado, dígalo con alegría, dígale: mis hijos son una bendición. ¿Cuántos alaban a Dios porque creen que los hijos son una bendición? Denle un aplauso a Dios por sus hijos. Los hijos no son una carga, son una bendición. Y usted como esposo, como esposa, debe determinar cuántos hijos va a tener. Pero yo animo a que tengan hijos. Porque si no tenemos hijos y Cristo se demora en venir, en regresar, ¿qué va a pasar con la iglesia? Se va a acabar. Tenga hijos, porque los hijos son una bendición. ¿Sí amén o no amén? ¿Usted lo cree o no lo cree? Pero déjeme decirle algo más. La Biblia dice que no solamente hay que tener hijos, hay que enseñarlos, educarlos, formarlos. Escuche esto. Usted como padre, además de tener hijos, tiene que hacer todo lo posible para que sus hijos lleguen a ser verdaderos discípulos de Jesús. Gracias por ese amén. Ya se están animando, ya el frío se está yendo de este lugar. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros hijos? ¿En qué tenemos que convertirlos? En discípulos de Jesús. Porque óigame bien, el mayor logro no es que su hijo sea médico,
sea abogado, sea empresario, sea una mujer muy rica que viaja por el mundo, ¿de qué le va a servir a usted levantar profesionales si finalmente se van a perder? Escúcheme, iglesia de la hermosa, amén. Levanten profesionales, levanten empresarios, levanten gente poderosa en la tierra, pero sobre todo levanten verdaderos discípulos de Jesús. La mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos no es una casa, no es un carro, no es una empresa, no es un estudio. La mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es la fe en el único Dios verdadero y en Jesucristo, el Señor de señores y el Rey de reyes. Levante discípulos de sus hijos. Enseñe a sus hijos para que lleguen a ser discípulos. Así, ¿cuál es la primera clave que hemos visto esta noche? ¿Qué necesitamos? Entender la verdad de Dios acerca de los hijos. ¿Y cuál es esa verdad? ¿Qué son los hijos? Una bendición. Así que mucho cuidado cuando usted habla de sus hijos, porque algunos cuando hablan de sus hijos hablan con amargura. Uy, es que mi hijo es un problema, es que mi hija es lo peor. Lo peor que pude hacer fue tener hijos. No, tenga cuidado, porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Usted tiene que abrir su boca para bendecir a sus hijos y para declarar: mis hijos van a llegar más lejos y más alto de lo que yo llegué. Mis hijos van a ser más poderosos y van a conquistar cosas que yo ni siquiera me imaginé. ¿Sí, amén? Porque los hijos, ¿qué son? Una bendición. Vamos con la segunda clave. En segundo lugar, levantar hijos para Dios implica enseñar la verdad de Dios. No solo hay que entender la verdad de Dios, sino que también hay que enseñar la verdad de Dios. Porque a veces como padres llegamos a conocer a Cristo, conocemos el Evangelio, pero cometemos un error, y es que a los hijos no se lo enseñamos. Mire, en el mundo hoy en día hay iglesias que un día fueron muy fuertes, pero hoy en día están decayendo. Por ejemplo, Corea del Sur, un país de avivamiento, un país donde una iglesia de las Asambleas de Dios, pastoreada por el pastor David Yonggi Cho, llegó a tener casi 1 millón de miembros. Pero hoy en día, hablando con algunos pastores de Corea, me han dicho que esa iglesia va de para abajo, que ya no es tan fuerte como antes. ¿Y sabe cuál es la razón? Que los padres, que los abuelos se descuidaron y no le enseñaron a las nuevas generaciones. Oiga esto: si esta iglesia de la hermosa no hace algo para entrenar a las nuevas generaciones, en 20 años los mismos niños que crecieron en esta iglesia se van a levantar en contra de esta iglesia. Porque es lo que está ocurriendo en Corea.
Esos niños que crecieron en la iglesia, como no se les enseñó la palabra de Dios, ahora han crecido, se han vuelto adolescentes, jóvenes, rebeldes, han abrazado ideologías, han abrazado cosas terribles y se han levantado para atacar la iglesia en la que ellos crecieron. Por eso, este segundo punto es importante. ¿Qué tenemos que hacer? Dígaselo al vecino. ¿Qué tiene que hacer su vecino? Dígaselo. Tienes que enseñar la verdad ¿de quién? De Dios. Tienes que enseñarlo. Vuelva a Efesios 6, versículo 1. Porque dice el apóstol Pablo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Oiga eso. El texto nos dice dos cosas que deben hacer los hijos con sus padres. ¿Cuáles son? En el versículo 1 está la primera. ¿Qué tiene que hacer un hijo con el papá? Otra vez, ¿qué tiene que hacer? Obedecer. Y en el versículo 2 está la otra cosa que tiene que hacer. ¿Cuál es? Entonces vamos a tomar la lección. ¿Cuáles son las dos cosas que los hijos tienen que hacer con los padres? Obedecer y honrar. Pero ahora le pregunto, obedecer y honrar, ¿es algo que viene en el corazón de los hijos? ¿Sí o no? Dígame la verdad. ¿Los hijos nacen con esa tendencia a obedecer y a honrar a los padres, sí o no? No. Usted le dice al hijo, siéntese. ¿Y él qué hace? No quiero. Y a veces lo hacen, pero de mala gana. Dicen, sí, papá, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy de pie. Porque es una rebeldía que lleva el ser humano. Los hijos tienen que obedecer y tienen que honrar, pero no es algo natural. Entonces aquí tenemos que preguntarnos, si los hijos tienen que obedecer y honrar a los padres, ¿de quién depende que ellos hagan eso? ¿Qué tiene que hacer un padre o una madre en esta generación para que los hijos aprendan esto? Tiene que enseñarles la verdad. Eso tiene que aprenderlo ellos. Hijos, obedezcan. Y vuelva al versículo 1 porque dice, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Mire, la obediencia, según la Biblia, no es una obediencia ciega. ¿Cuál es el límite de la obediencia? Un hijo, ¿hasta dónde tiene que obedecer a su papá o a su mamá? Ahí el texto lo dice, obedeced en el Señor. Porque tal vez tú eres un joven que estás llegando a la iglesia y tu papá te dice, por allá no vaya. Pregunto, ¿tienes que obedecer eso? ¿Sí o no? No, porque eso está en contra del Señor. Si ahora termina la reunión y tu padre es un borracho y te dice, tienes que tomar cerveza o lo que aquí toman en el Perú, pisco sour, ¿tú le vas a obedecer al papá? Ay, pastor, es que mi papá me dijo que tomara pisco sour y pues yo tengo que obedecerlo, ¿sí? No,
no tienes que obedecerlo. ¿El límite cuál es? En el Señor. Es decir, lo que esté de acuerdo a lo que dice la palabra. Pero volvamos al otro mandato para los hijos. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 3, ¿para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Preste atención a algo. De los 10 mandamientos que están en la Biblia, en el libro del Éxodo, este es el único mandamiento que está directamente relacionado con la familia. Es el único. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es el único relacionado con la familia. Después de eso, ¿qué otros mandamientos hay? Éxodo 20, en el versículo 13 dice, no mates. Éxodo 20, 14, no cometas adulterio. Éxodo 20, 15, no robes. Éxodo 20, 16, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Y Éxodo 20, 17, no codicies ni la casa ni nada de tu prójimo. Préstele atención a algo. El mandamiento relacionado con la familia es honra a tu padre y a tu madre. Y luego vienen los otros mandamientos. ¿Cuáles son? No robe, no mate, no cometa adulterio, no haga todo eso. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir el Señor? Que si un hijo, si una hija aprende a honrar a padre y a madre, si aprende a honrar a padre y a madre, por naturaleza no matará, no robará, no cometerá adulterio. ¿Por qué no lo va a hacer? Porque aprendió algo. ¿Qué aprendió? A honrar a padre y a madre. ¿Por qué la generación nuestra está tan descompuesta? Porque los hijos no han aprendido a honrar a padre y a madre. Y como no honran a padre y a madre, les resulta fácil robar, matar, adulterar y codiciar todo lo demás. Mire, yo no sé cómo es en el Perú, pero en Colombia las nuevas generaciones se han levantado en rebeldía contra la autoridad. Hace años en Colombia los jóvenes eran enseñados a respetar a un maestro, a respetar a un policía, a respetar a las autoridades. Hoy en día hay como un espíritu, como un demonio que está moviendo a las generaciones a levantarse en rebeldía en contra de ellos. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está la falla? En la presidencia del gobierno, en el Senado. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está la falla? En la casa. Porque tristemente en la casa no se le ha enseñado a los hijos ¿a qué cosa? A honrar a padre y a madre. Porque el que honra a padre y madre no roba, no mata, no adultera. El que honra a padre y madre vive para agradar a Dios todos los días de su vida. Así que si hay algo que tenemos que enseñar nosotros como padres es a que los hijos aprendan a honrar. ¿Y cómo lo van a aprender? ¿Cómo lo van a aprender, padres? Lo van a aprender si usted les enseña. ¿Sí, amén o no amén?
Tienen que aprender a honrar a los padres físicamente. ¿Cómo? Mire, enséñele a sus hijos a ayudar en el orden de la casa. Hay niñas hoy en día que saben cómo hacer videos de TikTok, que saben entrar a Facebook, que saben todo, pero no saben preparar un arroz, no saben lavar la ropa, no saben ordenar una casa, no saben ordenar nada, sencillamente porque la mamá no se lo enseñó. Hay hijos hoy en día que son unos vagos, unos parásitos, unos buenos para nada. ¿Y cuál es el problema? Que hay papás que no le enseñaron a sus hijos desde pequeñitos a trabajar. Los hijos tienen que aprender a honrar a padre y a madre de una forma física, práctica. ¿Cuándo hay que honrar al papá y a la mamá? ¿Cuando se mueran? Yo he visto como pastor que cuando algunos ancianos han muerto, le preguntan, ¿cómo quiere el cajón para el papá, la mamá que ha muerto? Tiene que ser en la madera más fina. Y yo digo, ¿para qué una madera fina? Si el pobre viejo ya está muerto, no va a haber nada. Si usted quiere honrar a su papá, hágalo en vida. Ahora que está vivo, regálele una cama fina, un mueble fino, llénele la casa de flores. Cuando se muera, él no va a ver absolutamente nada de eso. Dígale a alguien, hay que honrar en vida. Hay que honrar en vida. ¿Sí, amén? Y yo los quiero animar para que honren a sus padres espirituales. Eliseo y Avila los honren ahora que están vivos, alegren el corazón de ellos. Y ellos no me han pedido que yo diga esto, pero lo digo de parte del Señor. Porque cuando hay que honrar a las personas, dígaselo otra vez al vecino, ¿cuándo hay que honrar a las personas? ¿Cuándo hay que honrar a papá y a mamá? En vida. Ya cuando se mueren, ¿para qué tanta honra? Ay, ahora sí, necesitamos que en el funeral sea la música más fina. ¿Para qué? Si no la van a escuchar. Las flores más lindas, ¿para qué? Si no las van a oler. El cajón de la madera más costosa, ¿para qué? Si se la van a comer los gusanos. La honra es en vida, pero usted tiene que enseñarle eso a sus hijos desde ahora. ¿Sí, amén? ¿Sí, amén o no amén? Entonces enséñeles. Padres, enséñele a sus hijos a orar desde temprano. ¿Usted cree que eso se lo van a enseñar en la escuela? ¿Usted cree que eso se lo va a enseñar el gobierno? Enséñele a orar de manera sencilla, práctica. Enséñele hábitos. Enséñele que cuando se levanta se baña los dientes, algo tan simple. Enséñele a recoger la loza donde come. Enséñele a limpiar el baño, enséñele a cocinar. Hay mujeres cristianas que se casan y el marido tiene que aguantar porque la pobre no sabe ni lavar, ni planchar, ni cocinar, no sabe hacer nada. Solo sabe tomarse selfies y hacer reels para TikTok. Eso sí son expertas. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a no mentir. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a corregir sus errores. Tenemos que enseñarles. Esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea la más importante. ¿Sí, amén? Así que dígale al vecino, enseñe la verdad. Enseñe la verdad de Dios. Porque eso no lo va a enseñar nadie más. La iglesia le va a ayudar, pero no es responsabilidad de la iglesia, esa es responsabilidad de papá y de mamá. Denle un aplauso al Señor por la vida que nos da, por la oportunidad de aprender esto. Sí, amén. Pero vamos a la tercera y última. ¿Cómo podemos salvar a las próximas generaciones? ¿Cómo podemos levantar hijos para Dios? Ya vimos dos claves. ¿Cuál es la primera?
entender la verdad de Dios acerca de los hijos. ¿Y la segunda cuál es? Enseñar la verdad de Dios. Hay que enseñársela a los hijos. Pero aquí va la tercera. Hay que elegir el método de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? No los escuché por aquí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Por aquí, por este lado, ¿qué hay que hacer? Para que no se le olvide, dígaselo al vecino. ¿Qué es lo que él tiene que hacer? Tenemos que elegir el método de Dios. ¿Cuál será el método? Los hijos tienen que aprender a obedecer y a honrar. Algo que los padres tienen que enseñar. Pero ¿cuál es el método? Vaya conmigo al versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Y vosotros, padres, no provoquéis ¿a qué? A ira a vuestros hijos, sino, léalo, ¿qué dice? Criadlos ¿en qué? Disciplina. ¿Y qué más? Amonestación del Señor. En la Nueva Versión Internacional este texto dice: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos en disciplina e instrucción del Señor. En la Nueva Traducción Viviente dice: no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Presten atención a ese texto. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que un padre no debe provocar en sus hijos? ¿Qué es? ¿Qué es? La ira. No provoquen a ira. ¿Por qué no dice? ¿Por qué no dice no los desanimen? ¿Por qué no dice no los tienten al materialismo? ¿Por qué no dice no sean malos ejemplos? ¿Por qué la ira? ¿Sabe por qué? Porque la ira es la emoción que nos lleva a levantarnos en contra de la autoridad. Porque la ira es la que lleva al ser humano a la rebeldía, a la anarquía. Porque la ira es una emoción que devora las otras emociones. ¿Cuántas personas hay que tristemente hoy están en una cárcel, aunque no eran unos homicidas, ni eran unas personas malas? ¿Pero por qué están en la cárcel? Porque en un arrebato de ira iban conduciendo un carro y otro conductor los cerró y explotaron en ira y terminaron matando y están en la cárcel. ¿Eran homicidas? ¿Cuál fue el problema? ¿Y qué es lo que dice aquí el Señor? Que nosotros como padres, ¿qué debemos evitar? ¿Qué no debemos producir en los hijos? La ira. No producir ira. Porque usted como papá, como mamá, si no tiene cuidado, usted puede producir ese sentimiento en su hijo. Le digo cómo.
Cuando usted en la iglesia es una persona, pero en la casa es una persona totalmente diferente, ¿sabe qué le empieza a producir eso en lo profundo del corazón a su hijo? Ira. Porque su hijo empieza a decir, mi mamá o mi papá es un hipócrita. Porque en la iglesia es muy tierna, muy amable, muy respetuoso, pero en la casa nos trata mal. En la casa utiliza malas palabras y eso produce ira. Y entonces un día que termina diciendo ese hijo, yo no quiero volver a la iglesia, yo por allá no voy, porque produce ira. ¿Qué más puede producir ira? Cuando usted los corrige de una manera violenta y los maltrata. ¿Qué produce? Ira. Yo tenía más o menos 4 años cuando vi a mi papá golpear a mi madre. ¿Y qué cree que produjo eso en el corazón de un niño? Ira. Y toda mi niñez y mi adolescencia crecí con ira. Y cuando tuve la oportunidad, ¿qué hice con mi padre? Lo enfrenté y lo golpeé. No me estoy justificando, pero ¿qué había dentro de mi corazón? Una ira fuerte, una ira reprimida. Por eso aquí Pablo dice, no provoquen a ira a sus hijos. No provoquen a ira a sus hijos. En lugar de eso, ¿qué dice? Críenlos ¿en qué? Dice, críenlos en disciplina. ¿Y qué más? La palabra disciplina no es castigo. La palabra disciplina no es maltrato. ¿Qué es la palabra disciplina? La palabra disciplina tiene que ver con discipulado. De ahí mismo viene la palabra. Si usted todas las mañanas le dice a su hijo, levántese temprano y tienda la cama, y vuelve y se lo dice hasta que él aprenda, ¿qué le generó a él? La disciplina. Así si un niño tenga 3 años, oye, recoge los juguetes que tiraste en el piso, y se lo repite. Puede que al comienzo no haga caso, pero luego de tanto insistirle, él lo hace. ¿Qué le generó? Si su hijo es adolescente y usted le dice, a esta casa usted tiene la hora para llegar hasta las 9 o 10 de la noche, después de las 10 no entra, y lo cumple, ¿qué le está generando? Usted va a comer, pero usted después de que coma va a recoger la loza y la va a lavar, y lo dice una y otra vez. ¿Qué le está generando? Disciplina. Por eso dice, no los provoque a ira. En lugar de eso, críelos en disciplina. ¿Y qué más? Amonestación ¿de qué? Del Señor. Enséñele la Biblia, pero no la enseñe con la boca. Enséñela con el ejemplo. Porque sus hijos no le prestan tanta atención a lo que usted dice, le prestan atención a lo que usted hace. Usted tiene que ser coherente en la manera en que usted vive. Usted no tiene que tener una doble vida, tiene que ser coherente, que su vida sea un mensaje para ellos. ¿Será posible levantar hijos para Dios? ¿Qué piensa usted? ¿Que sí o que no? Algunos no respondieron nada, voy a preguntar. ¿Será posible levantar hijos para Dios, sí o no? ¿Será posible levantar hijos para Dios, sí o no? ¿Es fácil? No. ¿Pero vale la pena? Sí. Aprende esto. Tú puedes venir de un hogar terrible y desbaratado.
Algunos no vienen de hogares felices, pero podemos hacer que de nosotros venga un hogar feliz. A los 15 años golpeé a mi padre y mi relación con él se rompió terriblemente. A los 17 años le entregué mi vida a Cristo. Conocí a Cristo. Y sabe, al conocer a Cristo, ¿sabe qué encontré? Encontré un padre que nunca había tenido. Encontré el padre con el que siempre había soñado. Encontré un padre que me amaba. Encontré un padre que me entendía. Encontré al Padre Celestial. Porque óigame, para poder ser buenos padres tenemos que conocer al Padre Celestial. Yo dije que para ser buenos padres tenemos que conocer al Padre Celestial. A menos que conozcamos al Padre Celestial, no podremos ser buenos padres. Tenía 17 años y empecé a caminar con Dios. Pero ¿sabe qué seguía mal? Mi relación con mi papá. Me casé con esta hermosa mujer que me acompaña. Me bauticé en la iglesia. Empecé a servir. Es más, empecé a ser pastor. Pero mi relación con mi papá era terrible. Hasta que un día, cuando yo ya tenía 28 años, en un evento cristiano como este, mi padre le entregó su vida a Jesús. Ese día, con lágrimas en mis ojos, tuve el valor para decirle a mi padre: papá, perdóneme, porque a los 15 años yo lo golpeé, porque no lo honré, porque me dejé llevar por la ira. Perdóneme, perdóneme. Y además le dije: y también te perdono, porque sé que no fuiste un buen padre sencillamente porque nadie te lo enseñó. Lo tremendo fue que mi papá también me perdonó y me pidió perdón. Y nos abrazamos por más de media hora, lloramos, nos perdonamos. Dios sanó mi relación con Él. En este año completaré 10 años de que mi padre murió y está en la casa del Padre Celestial. Pero sé que un día en la eternidad lo voy a ver, lo voy a volver a abrazar y voy a gozar de un padre que el Señor cambió y que el Señor transformó. Yo no vine de un hogar feliz, pero Dios me ha permitido levantar un hogar feliz. Dios nos ha regalado 3 hijos. ¿Y sabe cuál es la mayor alegría que yo tengo? La mayor alegría que yo tengo no es tener un cargo o tener un título o haber ido a la universidad. Esa no es mi mayor alegría. La mayor alegría es que juntamente con mi esposa hemos podido hacer lo mejor que un cristiano puede hacer. ¿Y qué es lo mejor que un cristiano puede hacer? ¿Levantar una empresa? ¿Levantar una iglesia? ¿Amontonar plata? ¿Construir una casa linda? No, lo mejor que hemos podido hacer ha sido levantar 3 hijos que aman y viven para el único Dios verdadero. Eso ha sido lo más lindo que nosotros hemos podido hacer. Levantar hijos para Dios. Y yo les quiero animar a que ustedes hagan lo mismo. Dígale al vecino: levantemos hijos para Dios. Y usted que es soltero, recuerde, usted puede levantar hijos para Dios. 3 cosas hay que hacer. Número 1,
entender la verdad de Dios acerca de los hijos. Número 2, enseñar la verdad de Dios a nuestros hijos. Y número 3, elegir el método de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Y quiero terminar en esta noche con esta frase. Quiero terminar dejando esta frase en su corazón. Si puede, escríbala o tómele una foto para que la recuerde. Quien quiera salvar las generaciones debe seguir de Dios las instrucciones. Si usted quiere levantar una generación nueva para Dios, siga las instrucciones. Este es el manual para levantar una familia para Dios. Cierre sus ojos por un momento y medite en esta palabra que acaba de escuchar. Si hay alguien que pudiera tocar el piano de repente. Mientras estás ahí con tus ojitos cerrados, piensa en lo que acabas de escuchar. Piensa qué decisión vas a tomar. ¿A qué te impulsa la palabra de Dios esta noche? ¿Qué cambios tendrás que hacer? Tú que ya eres padre. De repente al escuchar esta palabra te das cuenta que has cometido errores. Tal vez tienes que hoy o en estos días buscar a tus hijos y con humildad decirle a tus hijos: perdónenme, perdónenme, perdónenme porque quizá no fui el mejor padre, la mejor madre. Perdónenme. He escuchado el Evangelio, he escuchado la palabra de Dios y he decidido cambiar. Así sus hijos sean grandes, así sus hijos ya estén casados, pídales perdón y bendígalos. Pídales perdón. Tal vez algunos de los que están aquí han deshonrado a sus padres, por la razón que sea, porque sus padres no cumplieron. También tienen que buscarlos y pedirles perdón. Decirle al papá, a la mamá: perdóname porque no te he honrado. Y te perdono, porque quizá no fuiste la mejor madre, el mejor padre, porque no aprendiste. Te perdono y te pido perdón. Y tú que eres un joven, que no te has casado, que no tienes hijos todavía, puede ser que no vengas de una familia feliz, pero asegúrate que una familia feliz venga de ti. Puede ser que tu hogar no haya sido lo mejor, pero esfuérzate para que el hogar que salga de ti sea el mejor, para que tus hijos y tus generaciones tengan un mejor futuro. Mientras están allí con sus ojos cerrados, yo quiero hablar con los amigos que están aquí por primera vez. De repente estás aquí porque alguien te invitó, o llevas algún tiempo viniendo a la iglesia, pero todavía no le has entregado tu corazón a Dios. Es imposible ser un buen padre sin conocer al Padre Celestial. Así que si quieres ser un buen padre, una buena madre, necesitas conocer a Cristo. Yo quiero ver la mano levantada de aquellos amigos que nos visitan y que dicen: yo hoy quiero entregarle mi vida a Jesús. Yo hoy quiero que Dios cambie mi vida. Yo quiero que Dios me transforme.
Yo quiero ser un mejor padre. Yo quiero levantar una generación para Dios. Levante su mano los amigos que nos visitan y que hoy quieren tomar esa decisión. Dios te bendiga. Tenga su manito allí levantada. Dios te bendiga. Dios bendiga a todos aquellos que levantan sus manos hoy por primera vez. Allí donde están con sus manitos levantadas, vamos a hacer una oración. Toda la iglesia les va a acompañar para que no se sienta tímido. Vamos a acompañarle en esta oración. Diga, y la iglesia le acompaña. Diga conmigo: Señor Jesús. Toda la iglesia le acompaña. Diga fuerte: Señor Jesús, en esta noche yo reconozco que soy pecador. He hecho lo malo. Me arrepiento y te pido perdón. Jesús, gracias por morir en la cruz por mis pecados. Perdóname. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, para que cuando yo muera o tú regreses, yo pueda estar siempre contigo. Gracias, Jesús. Amén y amén.